No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, y sé por qué su salvación me dio, y salvo soy por él. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en oscuridad. Será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. Hola, hola, ¿cómo les va? Recordándoles y orando por cada uno de ustedes. Dios mediante, más temprano que tarde, esperamos vernos en la casa del Señor. Mientras tanto, bienvenidos a este programa dominical de la Iglesia Bautista Central de Caracas. En esta ocasión tratamos un tema muy popular, el tema de la mentira. Hace algún tiempo se le pidió a una conocida periodista norteamericana que publicara las 3 mentiras más grandes del mundo. Ella propuso: soy del gobierno y estoy aquí para ayudarla. Y el cheque ya está en el correo. Esta periodista luego les pidió a sus lectores que propusieran la tercera mentira y recibió millares de respuestas. Ella dijo que si existiera el premio Nobel a la mentira, el jurado se vería en dificultades para determinar el ganador. En verdad, hoy se ha hecho de la mentira un arte y del engaño una ciencia. De la mentira se nutre la política, la publicidad, los negocios, los amores, los juegos de azar, la teoría de la evolución del mono, el matrimonio igualitario y también muchas religiones. La Biblia registra muchas mentiras humanas y espirituales, inmorales y diabólicas, religiosas y políticas. Sin embargo, vamos a ocuparnos de 4. He aquí la primera. Satanás le dijo a Eva: no morirás. Esto leemos en el libro de Génesis, capítulo 3, los primeros 5 versículos. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás no dice a Eva: no hay Dios, porque ella sabía que Dios existía, sino que apela a su mente para que dude de la palabra y honestidad de Dios. El gran propósito de Satanás es siempre desfigurar la verdad o la palabra de Dios. Si él puede engañarnos, logrará debilitar nuestra fe y confianza en Dios, en la Biblia y en la misma Iglesia del Señor. La mente es una parte de la imagen de Dios en el ser humano, de modo que nosotros atacamos a Dios cuando pensamos que Él nos puede fallar. Eva no debió haberle dado lugar al diablo. Debió haberse aferrado a lo que Dios le había dicho anteriormente a Adán. Esto fue lo que le dijo en Génesis 2, 16 y 17, dice lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En verdad, Eva no debió comer o intentar comer del árbol. ¿Murieron Adán y Eva el día que se dejaron engañar por el diablo? Sí. La muerte entró en el mundo por la mentira de Satanás, con consecuencias fatales. La muerte física y también la espiritual. Desde entonces todos somos mortales y solo volvemos a vivir cuando le permitimos a Cristo que sea el Señor de nuestra mente y o pensamientos. Mi mente, como la suya, nuestra mente es segura cuando el Señor Jesucristo es dueña de la misma. A los cristianos se nos ordena tener la mente de Cristo, no la mente propia ni la mente del mundo. La segunda mentira más grande es la que dice el necio: no hay Dios. En Salmo 14:1 leemos: dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Y en el 10:14 dice, en el 10:4 dice lo siguiente:
El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Salmo 10, 4. Solo un necio niega a Dios. ¿Y quién es un necio? Es la persona que no ordena su vida, su pensamiento, sus ideas en el temor de Dios. Ese es un necio. Es el ser humano con un nivel de entendimiento o inteligencia contraria a la sabiduría que emana de la palabra de Dios. Es el que apunta al desprecio de las cosas de Dios, de la Biblia y de la misma Iglesia. El necio confía en sí mismo y desdeña la revelación divina. Permítame decir esto, no trato de ofender a nadie. ¿Cuántos tontos deben parecerle a Dios los que le niegan? ¿Cuántos tontos deben parecerle a Dios todos aquellos que le niegan o no creen en Él? El filósofo alemán Friedrich Nietzsche tuvo gran influencia entre los enemigos del cristianismo. Este necio afirmó que no hay Dios. Hoy, en el infierno, se ha dado cuenta que Dios existe, pero que demasiado tarde para creer en Cristo como el camino, la verdad y la vida. Qué terrible es adoptar la idea de un necio. Las consecuencias son fatales, irreparables. Quienes perseveran en la idea de que no hay Dios, para los tales no hay eternidad con Dios. Mis queridos hermanos, estimados amigos, ciertamente no hay vida como la cristiana. ¿Es pues razonable ser cristiano? Juzguen ustedes si vale la pena ser un cristiano de corazón. La tercera mentira más grande proviene del apóstol Pedro. Sí, sé lo que estoy diciendo. La mentira más grande, o una de las mentiras más grandes, proviene del gran Pedro, apóstol del Señor Jesucristo. Él llegó a decir: no conozco a ese hombre. En el Evangelio según Marcos, en el capítulo 14, los versículos 66 al 61, dicen: entonces estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no lo conozco, ni sé lo que dices.
y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: «Este es de ellos». Pero Pedro negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron a Pedro: «Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos». Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a este hombre de quien habláis». Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: «Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces». Y pensando en esto, lloraba. Hubo 4 etapas en la vida de Pedro que le condujeron a negar al Señor Jesús. Primero, no prestó atención a lo que Jesús le dijo horas antes de ir al Calvario. Él le había dicho: «Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo». Lucas 23:31. En segundo lugar, Pedro no veló en oración con Jesús en el huerto de Getsemaní. Tercero, Pedro estaba reunido y calentándose con los necios, con los enemigos de Dios, con los burladores de los cristianos. Y en cuarto lugar, Pedro siguió a Jesús de lejos. Cuando un cristiano deja de obedecer a Cristo, deja la mente de Cristo, deja de orar constantemente y especialmente en las dificultades, deja la comunión con el pueblo de Dios, oculta o deja de testificar de Cristo y sigue a Jesús de lejos, no está lejos de actuar como Pedro cuando las circunstancias le son adversas. Hay que tener cuidado con esta mentira de Pedro. Es el mismo Pedro quien más tarde, completamente transformado, distinto al que vemos allí en el patio del Sanedrín, en su primera carta, en los versículos del 21 al 25, leemos lo siguiente. Primera de Pedro 2, 21 al 25, dice: «Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, no las mentiras del mundo.
el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Saben la cosa más seria, más abominable en la mentira del apóstol Pedro? Aumentó el dolor de Jesús al decir que no lo conocía. Que tal cosa jamás ocurra con nosotros. En cierto sentido, Pedro cooperó con Satanás en lugar de cooperar con Dios. En cuarto y último lugar, la mentira proviene de Ananías, o esta mentira proviene de Ananías y Zafira. Ellos mintieron a Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5 y los primeros 5 versículos dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Toda mentira es contra Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Aquí vemos a la iglesia de Jerusalén enfrentando problemas de deshonestidad. A pesar de que eran evangélicos, tenían grandes tropiezos espirituales, como los mostrados por estos dos miembros, podemos decir, de tal iglesia. No se nos dice que la iglesia los condenó, sino que Dios los reprendió. ¿Y de qué manera? A la iglesia se le puede mentir, y hay quienes mienten a la iglesia del Señor. Pero a Dios no se le puede engañar. El pecado de Ananías
y Safira. No fue solamente la avaricia, la codicia, sino la hipocresía. Esto destruyó sus vidas y afectó el testimonio de la Iglesia de Jerusalén. Sin embargo, Dios reprendió duramente el pecado de la inmoralidad y la deshonestidad, de la mentira y la del engaño. El mensaje de la Biblia para todos los seguidores del Señor Jesucristo lo encontramos en el Evangelio según Juan, en el capítulo 8 y en los versículos del 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos visto esclavos de nadie, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo el que hace pecado, vamos a poner, de cierto os digo, que todo el que practica la mentira es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, entre paréntesis, de la mentira, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús mismo es la verdad que nos liberta de las mentiras. Es la fuente de la verdad, es la norma perfecta de lo que es ser bueno, correcto, honesto, moral. Nos liberta de la mentira y del engaño. Nos liberta de las patrañas y de las tretas del diablo y del mundo. Nos liberta del autoengaño y de las mentiras que escuchamos tan a menudo a nuestro alrededor. Al procurar servir a Cristo, la verdad, la honestidad, la moral, los principios y los valores espirituales traerán mucha bendición a nuestras vidas. Y hermanos queridos, estimados oyentes, mi mente y yo, mi conciencia es verdaderamente segura cuando Jesucristo es el dueño
de mi vida, de mi mente y de mis pensamientos. La libertad que nos da Jesucristo, libertad hasta de una conciencia mala, nos hace mejores cristianos, mejores personas. Dios les bendiga. Desechemos pues toda mentira y todo engaño, porque las mismas vienen del padre de mentira, del diablo. Y la verdad absoluta procede de nuestro gran libertador espiritual, Jesucristo el Señor. Dios les bendiga. Oremos. Amantísimo, bendito Padre, bendito Dios, gracias, Padre bendito, porque entre las bendiciones más excelentes es la de que tú nos has librado de la esclavitud, de la mentira y del engaño. Gracias porque por medio de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, vino la verdad y la gracia. Oramos, Padre, como parte de tu pueblo, que nos ayudes a vivir dentro de las normas establecidas en tu palabra. Que desechemos toda mentira, todo engaño y toda cosa, Señor, que debilita nuestra fe. Bendito seas por siempre. Oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios, yo quiero ser cristiano de corazón, de corazón. Dios, yo quiero ser cristiano de corazón, de corazón, de corazón. Dios, yo quiero ser cristiano de corazón. Dios, yo quiero amarte siempre de corazón, de corazón. Dios, yo quiero amarte siempre de corazón, de corazón, de corazón. Dios, yo quiero amarte siempre de corazón. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando a tu redor esté, dándote abrigo